Una ventana con vista a la tecnología. En Café Global. Con Unay Amenábar. Son las 3:48 de la tarde. Continuamos aquí en Café en Global conversando acerca de esta ley recientemente aprobada en Australia que prohíbe la utilización de redes sociales a menores de 16 años de edad. Y es que Australia acaba de dar un paso drástico. La propuesta de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años de edad es ya una realidad. Esta noticia que sacude el debate global sobre la salud mental y la seguridad digital de nuestros hijos nos obliga a mirar hacia nuestra propia casa. Y para entender las implicaciones legales, psicológicas y familiares de una medida como esta, nos acompaña hoy Andrea Cimino. Ella es abogada, neurocoach y creadora de Criando entre Pantallas. Andrea, gracias por acompañarnos. Bienvenida a Café Global. ¿Cómo estás? Un gusto, Nay, gracias. Vemos además que están metidas en un montón de redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord, la plataforma de streaming Kick, digamos, prácticamente todo el amplio espectro de las redes sociales. Que una medida de este tipo, primero, es viable, se puede por una ley prohibir que un muchacho de 12, 13 años pueda entrar a esas redes, o incluso más pequeños puedan entrar en estas redes sociales, y en todo caso, ¿marca alguna diferencia en la crianza de nuestros hijos este tipo de decisiones? Sí, de hecho, hasta este momento teníamos una edad sugerida por cada plataforma. Lo que no había era una responsabilidad de estas empresas tecnológicas impuesta por un Estado, que es el paso que ha dado al frente a Australia. Y sí, realmente es algo que pueden hacer y que está dirigido en este caso específicamente a los ciudadanos australianos. Okay. Entonces, aquí los niños o adolescentes, porque ya a 16 años que despertaron ayer y tenían cuentas en redes sociales, siendo menores de esta edad establecida, bloquearon sus cuentas. Claro, pero también cuando uno abre una cuenta, una red social, es uno quien pone la edad. Yo puedo decir que tengo 25 años y tengo unos cuantos más. Pero entonces Claro. el muchacho puede hacer lo contrario. Tengo 12 años y pongo que tengo 19. ¿Y quién controla eso o cómo se verifica eso? No sé qué establece la ley. Muy importante. No solamente lo tenemos que verificar introduciendo nuestra edad, o si estuviésemos en Australia en este momento, Sí. sino que además tienen que acceder a otros mecanismos que involucran suministrar identificaciones personales, no O sea, poner como gubernamentales. una fotografía de Exacto. la cédula, por ejemplo. No, primero puede ser, por ejemplo, algo que ellos llaman Connect ID, que está vinculado con la actividad bancaria. Pero además se exige a las empresas tecnológicas que usen otros mecanismos de verificación. Esto incluye video selfies, por ejemplo. No es solamente suministrar una foto, sino que es más o menos el tipo de autenticación que tenemos que hacer cuando estamos configurando el desbloqueo de un celular, Claro. que te mueve la cabeza hacia la izquierda, hacia la derecha, para El que se Face vean ID, todos ¿no? tus rasgos. Exactamente. Y además una supervisión del contenido, monitorizar qué está consumiendo esa cuenta, de manera que yo puedo ver este contenido, aunque me dice que tiene 30 años, está dirigido principalmente a niños y adolescentes y es de su interés. Entonces, las empresas pueden bloquear la cuenta y si la persona realmente es un adulto, va a un proceso de apelación en donde debe demostrar que es un adulto. Okay, o un proceso de reverificación de todos los datos que inicialmente Exacto. dio esta. O sea, y la persona. plataforma puede exigirle mecanismos adicionales de verificación para que compruebe, mira, si la cuenta es mía, yo tengo 30 años y consumo este contenido. Claro. Ahora, ¿por qué 16 años? ¿Qué marca la diferencia entre tener 15 o tener 16 a la hora de aplicar una ley de este tipo? ¿O qué pasa con nuestra mente, con nuestro desarrollo, con nuestra madurez en ese momento de la etapa de nuestra vida? Básicamente ellos se basaron en un estudio científico que hicieron y que les sugirió a esta edad de acuerdo al desarrollo neurológico. La verdad no es mucha la diferencia entre 16 y 18, Sí. que por ejemplo nos daría argumentos más robustos para decir, bueno, lo prohibimos hasta los 18, perdón, como en el caso del alcohol o el tabaco, porque bueno, hay otras O votar en unas regulaciones. elecciones, ¿no? Exactamente, y que tiene que ver incluso con argumentos jurídicos, no solamente neurobiológicos. Jurídicos, por ejemplo, de que si yo no tengo edad para contratar servicios financieros o un contrato de arrendamiento, por ejemplo, porque sí la tengo para aceptar los términos y condiciones de una plataforma tecnológica. Suscribir un contrato de este tipo con una empresa multinacional, que es lo que pasa cada vez que nos suscribimos o que nos hacemos parte de cualquier red Y que por social. lo general esos contratos, además de que son eternos y muy complicados de leer, no los lee nadie. Tú simplemente Así llegas al es. final, le das a aceptar y sigues con el proceso de Y algo muy apertura de la cuenta. Y que vas a entregar tus datos. A partir Claro. de ese momento, renuncias a tu privacidad y entregas todos tus datos a esa empresa tecnológica. Ahí pudiera, en el caso de la ley australiana, pudiera sancionarse
a la empresa, pero también al usuario que comete el delito de mentir sobre su identidad, por ejemplo? No, algo muy importante de esta ley es que traslada la responsabilidad a las empresas Ok, y desprovee de esto a las familias y a los usuarios, ok. que era sobre quien recaía la carga hasta este momento. Todos sostenían que el discurso era, no, es que la responsabilidad es de los padres, quienes compran el dispositivo, quienes permiten esto a sus hijos. Pero a ver, estamos en un desbalance Ujú, entre, en un lado, las familias claro. con bastante desconocimiento respecto a los efectos del uso excesivo de dispositivos electrónicos y redes sociales, y por otro lado, empresas que sin duda conocen qué están haciendo y que crean mecanismos cada vez más adictivos para que nuestros niños y adolescentes estén pegados en esta plataforma, en un momento en el que la economía es básicamente el tiempo. Claro. Mientras más tiempo pasas aquí, pues es más rentable para mí. Entonces, Australia quiso equilibrar esta balanza de alguna forma y por ello es que la responsabilidad viene a recaer enteramente sobre las empresas tecnológicas, quienes están sujetas a sanciones millonarias, Ujú. aproximadamente 33 millones de dólares. Wow. En estos días decía 50 y son 50 australianos. Ok, 50 33 dólares millones de australianos. dólares americanos Ujú, aproximadamente ujú. para aquellas que no implementen mecanismos de verificación robustos para realmente pues lograr que esta medida sea efectiva. Mm. Sabemos que no lo va a hacer para todos. Ya ayer muchos adolescentes estaban reportando a los medios de comunicación cómo habían burlado el control. Algunos decían, me registré con una foto de Beyoncé y pude seguir adelante. Tomé una foto de mi mamá y sigo Claro, porque estando en eso redes echa la ley, echa sociales. la trampa, funciona en Australia y en Venezuela y en España y en Argentina. O sea, Así es, siempre hay alguna ranura por la cual te puedas meter. Pero bueno, digamos, yo creo que es un paso importante, por lo menos, haber establecido estas bases. Veo que totalmente. no está WhatsApp, por ejemplo, como red social porque también es cierto que hoy en día todos nosotros tenemos una cuenta familiar, por ejemplo, donde papá o mamá no se comunica individualmente con cada uno de los hijos para dar alguna instrucción, algún mensaje, sino simplemente, bueno, nos comunicamos una cuenta familiar y todos nos enteramos. WhatsApp veo que no está aquí. WhatsApp tiene otras características. Sí, los parámetros que establece la ley son que puedas compartir contenido, que puedas tener seguidores y que puedas interactuar. Ok. Y esto no se da con WhatsApp. Es una lista que hasta el momento, pues, esto no es taxativo. Mañana el eSafety Commissioner puede incluir Mm, otras plataformas que se califiquen como redes sociales de acuerdo a estos parámetros que ya establece la ley, pero WhatsApp no califica como una red social claro. porque no compartimos contenido, estableces comunicación básicamente bidireccional y con contactos específicos. Ok. Entonces, es solo para aquellas que cumplen estos parámetros y de hecho ya se dice que Google va a entrar dentro de la regulación. Y que de alguna manera, claro, tú puedes crearte una cuenta de WhatsApp y un número falso, pero no estás escondido bajo un anonimato. En líneas generales, en WhatsApp tú sabes quién es la otra persona con la que estás hablando porque te identificada con un número de teléfono específico. Claro, en un momento determinado recuerdo que se planteó, bueno, que no se le dieran a los adolescentes o a los menores de determinada edad teléfonos, que no utilizaran ese dispositivo, pero también se vio que era como inviable porque terminaba siendo una herramienta muy útil para la dinámica familiar y para la dinámica incluso escolar, por ejemplo, ¿no? Hay también mucho el uso en las escuelas que dicen, bueno, saquen el celular y busquen en Google, no sé, vamos a hablar sobre el descubrimiento de América. Entonces, bueno, ahí buscabas información sobre, no sé, el proceso de la fotosíntesis. Entonces, bueno, tenía allí la información. Ese tipo de cosas tampoco se podrían hacer de acuerdo a esta legislación. No sé cómo lo ve el gobierno y las autoridades australianas. No, no, sí, ellos pueden seguir teniendo dispositivos inteligentes. Ok. Y si tienen acceso a Google, por ejemplo, Ujú. que es el buscador por excelencia, que va a tener restricciones en la medida en que se apliquen estas tres premisas de compartir información o publicar contenido, tener interacción y seguidores. Pero no se refiere esta ley a Ok. cómo es el manejo dentro de las escuelas. Ellos siguen teniendo acceso a la información y es muy importante que introduzcas esto, porque algo de lo que no se está hablando mucho, al menos en nuestros países en Latinoamérica, es de que muchos alzan la voz de que se trata de un mecanismo de censura. Y probablemente si implementáramos esta ley en cualquiera de nuestros países de Latinoamérica, hoy estaríamos hablando de la censura que nos quieren imponer nuestros gobiernos. Y sí, en realidad la oposición albanesa ha hablado de esto, de que de alguna manera acabas con el anonimato en las redes sociales porque yo me tengo que verificar. Claro, Y entonces cualquier red social puede decir, no, ya va, tengo dudas de que tú realmente, una menor, seas mayor de edad. claro. Entonces, a partir de ese momento te verificaste y sé que eres el autor de todo ese contenido. Entonces, realmente en nuestros países esto puede ser visto con lupa, ¿no? Claro. Y es algo que también tenemos que mirar. Y el punto es que sienta un precedente y no quiero dejar de mencionar algo que tú introducías, de que
Sí, lo van a burlar, echa la ley, echa la trampa, como dicen en Venezuela, pero al año siguiente de que se implementó, por ejemplo, la restricción de alcohol o de la venta de alcohol para menores de edad en Estados Unidos, ya hubo estudios científicos que hablaban de un descenso tremendo en los accidentes automovilísticos, en la muerte de jóvenes o de adolescentes producto del consumo de alcohol. O sea, esto, Entonces, evidentemente, esto está muy reciente. Esto entró en vigencia ayer día 10 de diciembre. Eso posiblemente habrá que esperar un tiempo para poder comprobar y hacer un estudio de los efectos de esta ley. Pero en principio pareciera una ley con bastante sentido común, por lo menos. Así es. ¿No? Y en 2 años ya las empresas deben contratar auditorías externas para verificar qué tal nos ha ido con esto de la restricción. Pero debemos esperar realmente adolescentes que se vayan a verificar con la foto de sus padres, sí, pero también padres o familias que van a sentir un respaldo legal para decir, no quiero que tengas redes sociales porque es ilegal. Es una ayuda ante uno de los fenómenos más importantes que vivimos todas las familias, que es la presión social. El hecho de que de pronto nosotros sabemos que no está bien, pero si todos en el colegio lo tienen, ¿cómo puedes manejar que un adolescente te diga todos los días que todos sus amigos lo tienen y que además están haciendo mofa de él? Porque te puedes sentir rechazado por el grupo, una cantidad de Exactamente. Y estas cosas. Y claro, yo me imagino que utilizando el caso de Beyoncé, chévere, una persona podrá utilizar la imagen de Beyoncé, pero Beyoncé va a protestar, por ejemplo, o va a decir, mira, porque hay 2 personas que son exactamente iguales, ¿no? Y tienen las mismas características, entonces las mismas regulaciones y mecanismos internos de las empresas van a decir, ya va, aquí hay duplicación, porque ese papá, si yo utilizo un video del papá, bueno, entonces al papá le van a quitar la cuenta, porque no puede haber dos papás con las mismas, con características distintas y nombres distintos, etcétera, pero con la misma imagen facial. Entonces, claro, en algún momento se le pone difícil la posible suplantación de identidad. Así es, y de esto se trata, de verdad, que no se trata de restringir la libertad que tenemos o que tenemos las familias para decidir cómo criar, y que tienen niños y adolescentes que hoy también tienen derecho a estar dentro del ámbito digital, porque hay que decirlo claramente, esto es un derecho hoy día, pero que es importante que los padres se involucren. Si tenemos niños y adolescentes, en el caso nuestro en Venezuela no tenemos esta regulación, tú eres papá y estás escuchando, acompaña a tu hijo en el mundo digital. No tiene por qué tener una cuenta sin supervisión. Y en Venezuela tenemos casos como estos, de verdad que vale la pena mencionar, si puedo hacerlo un ejemplo muy claro, es Josué Benjamín, este niño que en algún momento se conocía por sus esculturas de plastilina y que hoy ya podemos decir que es un escultor. Él tiene 16 años y su cuenta sigue manejada por sus padres. Dice claramente que es manejada por sus padres y esto es algo que puede seguir pasando en Australia. Hasta que tenga la edad suficiente para que la maneje. Que la maneje. Y eso pudiera dar pie también, entonces, bueno, todo el tiempo y el esfuerzo y la energía que le están poniendo al estar en las redes sociales, bueno, podrían canalizar a realizar otro tipo de actividad desde deportivas, artísticas, formativas o de interrelación personal, no a través de una pantalla, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Esta ley viene para disminuir la cantidad de adolescentes adictos, hay que decirlo abiertamente, adictos al uso de dispositivos electrónicos, de redes sociales, víctimas de estas tendencias peligrosas y que han traído tantos problemas psíquicos en Australia, ansiedad, depresión, soledad, aumento de los suicidios, del ciberacoso, entre otras cosas. Bueno, hace poco hablamos con una persona que tiene un centro anti-adicciones que queda en Margarita y me decía que un porcentaje importante de los pacientes que tiene son familias que llevan a sus hijos por un tema de adicción a las pantallas, a los videojuegos, a las redes sociales, etcétera, etcétera, donde ya se asume dentro de la familia como una adicción que le está alterando su desarrollo y su vida social y familiar, etcétera. Muchísimas gracias, Andrea, por habernos dado estos minutos, de haber compartido con nosotros las reflexiones acerca de esta ley que, bueno, ojalá que otras legislaciones, entre ellas la nuestra, pues la miren por lo menos y revisen y evalúen qué puede tener y si se puede aplicar aquí en nuestro país. Un millón de gracias. Gracias a ustedes. ¿Tienes redes sociales, por cierto? Sí, @criando entre pantallas. Ok, @criando entre pantallas, la red social de Andrea Cimino. Ella es creadora de esta cuenta, Criando entre pantallas, abogado, neurocoach, conferencista y mentora de familia. Son las 4:10. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire.
Éxitos. Sonidos en primera fila.